Amigos y hermanos, hoy día vamos a hablar de C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, y vamos a hablar de una Biblia que hay en español, en la cual hay muchos extractos de sus mejores obras. Pues bien, ¿quién es C.S. Lewis? Quizás alguno de ustedes lo recuerda como el autor de la famosa serie de libros infantiles y juveniles, Las Crónicas de Narnia, que son libros que han sido hechos películas muy vistas y que encierran un mensaje cristiano detrás de las historias. Pues bien, C.S. Lewis, él fue bautizado en la iglesia de Irlanda, es decir, la iglesia anglicana en Irlanda, pero él aproximadamente a los 15 años se designa a sí mismo como ateo. Él rechaza la fe en la cual fue criado y en ese estado él continúa hasta aproximadamente los 32 años. ¿Qué fue lo que le hace cambiar a C.S. Lewis y regresar a la fe? Es la lectura de un libro de Chesterton llamado El hombre eterno y las conversaciones, o mejor dicho, discusiones que tenía constantemente con uno de sus mejores amigos y colega en Oxford, donde Luis enseñaba literatura inglesa. Este colega es J.R.R. Tolkien, el famoso autor del Señor de los Anillos. Para decepción de Tolkien, C.S. Lewis no se convierte al catolicismo romano, sino que él decide regresar al cristianismo y regresar a la iglesia de Inglaterra, es decir, a la iglesia anglicana en Inglaterra, en la cual él había sido bautizado en Irlanda. Y él permaneció como miembro de dicha iglesia hasta el final de sus días. Una de las razones por las cuales C.S. Lewis decide no convertirse al catolicismo romano, a pesar de la sugerencia de Tolkien y a pesar de haber tenido como un mentor espiritual a Chesterton, quien se convirtió al catolicismo romano, fue que él indicaba de que no podía de manera previa aceptar todos los cambios de doctrina que la Iglesia Católica Romana venía haciendo a lo largo de la historia. Es decir, él no podía dar carta blanca a algún desarrollo doctrinal que podría darse en el futuro, lo cual fue profético de parte de Tolkien, porque, por ejemplo, el dogma de la asunción de la Virgen María al cielo fue algo que se dio en 1950, después de la conversión de Tolkien. Entonces, esa fue la razón por la cual Tolkien decide estar en la iglesia anglicana, pero en el ala que llamaríamos anglo-católica, es decir, que tiene un mayor respeto a la tradición, a las liturgias tradicionales, al libro de oración, y tiene más parecido a la Iglesia Católica Romana. Ahora, Clive Staples Lewis, él en su vida personal no tuvo hijos, se casó mayor, ya casi bordeando los 60 años. Lamentablemente su matrimonio no duró mucho, solo 4 años, dado de que su esposa murió de cáncer y él muere 3 años después que su esposa por una insuficiencia renal. Clive Staples Lewis nos regala muchos libros que sirven para reflexionar acerca de la fe y de la moral cristiana. Y esta Biblia es una Biblia que nos permite leer parte de su pensamiento. Por ejemplo, vamos a leer este extracto de su libro La teoría humanitaria del castigo. El título del extracto dice Justicia para todos. Y he escogido este extracto porque actualmente hay todo un debate, ¿no?, acerca de la justicia versus la misericordia.
Dice, la misericordia separada de la justicia se hace inmisericordia. Esta es la gran paradoja. Al igual que hay plantas que solo florecen en tierra de montaña, parece que la misericordia solo florecerá si crece en las grietas de la roca de la justicia. Si se trasplanta los pantanos del mero humanitarianismo, se convierte en una mala hierba devoradora de hombres, aún más peligrosa porque se sigue llamando igual que la variedad de montaña. Es decir, C.S. Lewis dice de que la misericordia separada de la justicia no es misericordia, es simplemente un mero humanitarianismo. Es decir, es algo que va a ir en detrimento de los hombres. Entonces, C.S. Lewis es un hombre que recomiendo leer. Él mismo indicaba que no es un teólogo profesional. Y aquí hay que tener claridad en esto. Porque algunos indican, bueno, pero C.S. Lewis tenía algunas doctrinas que son un poco sospechosas, no un poco complicadas de entender para un protestante al menos. Pero nuevamente, C.S. Lewis no fue un teólogo profesional y él mismo lo reconoce y lo admite. Él era profesor de literatura inglesa, él era un especialista en Edad Media, fue también profesor de literatura medieval y del Renacimiento, luego en Cambridge. Así que su fuerte es la literatura, también la filosofía grecorromana. Él estudió lo que podríamos llamar clásicos, ¿no? En Oxford y estudió inglés también. Entonces, él nunca estudió teología de manera académica. Así que no vamos a encontrar en C.S. Lewis un desarrollo teológico muy detallado de sus ideas. Si vamos a querer encontrar en C.S. Lewis un teólogo, pues estamos buscando en un lugar equivocado. Pero C.S. Lewis, como un filósofo, como un estudioso de las letras y de la cultura, y como un hombre muy culto, era una persona que con el conocimiento que tenía de la fe cristiana, podía sacar conclusiones interesantes y válidas para esta época y para todas las épocas. Entonces, aquí esta ha sido hecha esta Biblia y esta Biblia tiene algunos artículos. Por ejemplo, ¿por qué una Biblia de C.S. Lewis? Por Douglas Lenham. C.S. Lewis y la Biblia por Jerry Root. La travesía espiritual de C.S. Lewis, también por Jerry Root. Ahora, ¿qué libros del C.S. Lewis se utilizan para hacer esta Biblia? Se ha utilizado La abolición del hombre, La alegoría del amor, Cartas del diablo a su sobrino, Crítica literaria, un experimento, C.S. Lewis en la mesa del desayuno y otras reminiscencias, Reflexiones cristianas, Las cartas coleccionadas de C.S. Lewis, volumen 3, Dios en el banquillo, Literatura inglesa en el siglo XVI, Lo eterno sin disimulo, El gran divorcio, Cartas, C.S. Lewis y Don Giovanni Calabria, un estudio de la amistad, Cartas de C.S. Lewis revisadas y ampliadas, Más allá del planeta silencioso, Mero cristianismo, Mientras cae la ruina y otros poemas, Los milagros, Sobre historias y otros ensayos en la literatura, Una pena en observación, El peso de la gloria,
poemas, un prefacio al paraíso perdido, preocupaciones presentes, ensayos por C.S. Lewis, el problema del dolor, reflexiones sobre los salmos, si Dios no escuchase, también cartas a Malcolm, humo en la montaña, la encarnación del verbo, donde él hace la introducción. La encarnación del verbo es un libro de San Atanasio, pero él hace la introducción a la edición inglesa. El sobrino del mago, espíritus en esclavitud, un ciclo de líricas, la última noche del mundo y otros ensayos. Entonces, todos estos libros de C.S. Lewis que he nombrado son libros que se citan aquí en esta Biblia. Entonces, el extracto que se pone tiene concordancia con el texto bíblico que va a la par. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 1, se hace un extracto de medio cristianismo y el título es el principio de la sabiduría. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que pensaba C.S. Lewis acerca del mundo, acerca del hombre y sobre todo acerca de Dios, tienes que comprar esta Biblia. Biblia Reflexiones de C.S. Lewis. Es un buen complemento para otra Biblia de estudio de un corte más académico, de un corte más teológico. Esta Biblia de estudio no es académica en el sentido de estudios bíblicos, ni tampoco es una Biblia para ahondar en el quehacer teológico. Es una Biblia para reflexionar. Ahora, algunos podrían llamarlo que es una Biblia de apologética. En cierta manera es cierto, aunque también hay Biblias ya especializadas en la apologética y en mi canal hay una reseña de ellas también. Pero si no tienes una Biblia de apologética, esta también es una buena opción. Pero en general es una Biblia de reflexiones diversas, así que tú se la puedes regalar a alguien que recién está empezando en la fe cristiana o que tiene dudas en cuanto a la fe. Que el Señor te bendiga y nos vemos en otra edición. Si te ha gustado el video, compártelo con los fans de C.S. Lewis, compártelo con aquellos que les encantan las crónicas de Narnia, o que han leído Mero Cristianismo, o que han leído La abolición del hombre, o El gran divorcio, o Cartas del diablo a su sobrino, que son los libros más famosos de C.S. Lewis. Activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video y suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Que el Señor te bendiga.